¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de Introducción a la Física. Vamos a ver la segunda parte del tema de tiro parabólico y ahora veremos el análisis para encontrar esos puntos de interés que quedaron pendientes en el video anterior. Como recordarán, en el video anterior lo que hicimos fue analizar qué tipo de movimiento se estaba llevando a cabo en el eje de las X y qué tipo en el eje de las Y. Averiguamos que el movimiento en Y es un movimiento uniformemente acelerado y el movimiento en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Para ello lo que hicimos pues fue analizar qué fuerzas estaban actuando y llegamos a la conclusión de que como solamente teníamos la gravedad y la gravedad solamente va en el eje de las Y, pues entonces esta fuerza iba a estar produciendo una aceleración. Y como no había ninguna fuerza actuando en el eje de las X, pues ahí teníamos una velocidad constante. Bueno, pues lo que hicimos después fue ver las condiciones iniciales del movimiento del tiro parabólico y a partir de eso vimos que podíamos comenzar a correr el tiempo t sub 0 igual a 0 en el momento que disparábamos el objeto. En ese momento tanto la posición en X como en Y eran 0 y de esta manera pudimos quitarnos de encima algunos términos de las ecuaciones de movimiento. Hasta que finalmente, después de también encontrar los componentes X y Y de la velocidad inicial, llegamos a la expresión para las ecuaciones paramétricas, que es lo que tenemos aquí en la parte superior izquierda de nuestro pizarrón, ¿no? Las dos primeras ecuaciones son las ecuaciones paramétricas de posición, X y Y las segundas dos, la tercera y cuarta, son las ecuaciones paramétricas de la velocidad, también para X y Y. Nada más como para recapitular. La velocidad en X es una velocidad constante. Por eso, si se fijan, en esta parte no tenemos ninguna dependencia del tiempo. La velocidad en Y sí es dependiente del tiempo. Y aquí tenemos esa dependencia. Y es una dependencia de tipo lineal. ¿Qué pasa con las posiciones? Bueno, pues la posición en X es lineal porque solamente hay que multiplicar la velocidad por el tiempo. Mientras que la posición en Y es una posición que varía según una relación cuadrática, porque tenemos aquí t cuadrada y aquí tenemos t. Bueno, pues ahora sí, quedó pendiente analizar cuál sería el momento exacto en el que nuestro objeto iba a tocar el suelo. Porque si ustedes recuerdan, en el caso anterior pusimos unos valores ahí de que la velocidad era 20 metros por segundo, el ángulo de disparo eran 30 grados y con ello nos dimos cuenta que en realidad el impacto contra el suelo se iba a producir un poquito más allá de los 2 segundos, pero no sabíamos exactamente en qué momento. Ahora pues trataremos de ver en qué momento sucedió eso, porque la clase pasada o el video pasado lo único que pudimos hacer fue pensar en este método de ensayo y error, ¿no? Ya sabemos que no fue 3, sino tampoco fue 2, fue algo ahí entre 2 y 3, el momento del impacto. Entonces nosotros podemos ir acortando este intervalo y calculando qué pasaba con el objeto en 2.5 segundos, o en 2.3, o en 2.1, así hasta ir acotando más o menos y medio encontrar el punto exacto de impacto. Pero eso no es satisfactorio porque, como les dije antes, ¿qué pasa si ese valor del tiempo es un número irracional? Pues nunca vamos a encontrarlo de manera exacta, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos una manera analítica de llegar a ese momento en el que el tiempo de vuelo es la altura es 0. Y esta es la clave. Si se fijan, cuando lanzamos el objeto va volando, llega a su máxima altura y después cae. Entonces lo que estamos buscando es el momento en el que la altura, o sea, la ecuación de altura, vale 0. ¿Se fijan? Entonces la pista va a ser a esta ecuación, igualarla a 0 y ver qué tiempo es ese. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el tiempo de vuelo. Para ello, como dijimos antes, vamos a comenzar con anular la ecuación de posición en Y. Entonces, bueno, pues hacerlo, ¿no? Lo que hago ahora es, bueno, voy a hacer que Y, mi posición, valga 0
¿sí? Y eso quiere decir que menos 1/2 de g por ese tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo por el seno del ángulo alfa sea 0. ¿Y cómo podemos hacer que esta expresión anule? Bueno, pues es una expresión cuadrática. Si se fijan, t aparece tanto en el segundo término como en el primero. Entonces realmente a t podemos factorizarla, ¿no? Y entonces nos quedaría algo así como, factorizando, nos quedaría lo siguiente. Esto sería igual a factorizo t, pero primero escribiré el término positivo. O sea, primero escribiré velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Y ahora el término negativo menos 1/2 de g por t. Entonces, ¿cuántas maneras hay de que esta expresión sea 0? Pues la primera de ellas es cuando t mismo vale 0. Y la otra sería cuando la segunda expresión, todo esto, vale 0. Y si esto vale 0, quiere decir que esta parte es numéricamente igual a esta parte. O sea, la condición sería que velocidad inicial por el seno del ángulo alfa sea igual a 1/2 de g por t. Estas son las dos condiciones para que anule la altura. ¿Qué hay con la primera de ellas? La primera de ellas en realidad ya la sabíamos, ¿no? En el momento que disparamos, la altura del objeto es 0. Entonces en realidad esta t que estamos encontrando aquí no es otra t más que el tiempo inicial. Y por lo tanto, la segunda t que vamos a encontrar a la hora de despejar en esta expresión, esa será el tiempo de vuelo. Entonces pues vamos a despejarlo. Y el tiempo de vuelo nos quedaría de la siguiente manera. Tiempo de vuelo va a ser igual a ¿quién? Pues el 2 se va por acá, la g también se va al lado contrario y nos quedaría 2 veces la velocidad inicial sobre g por el seno del ángulo alfa. Y esta sería la expresión para lo que sería el tiempo de vuelo. Y vamos a dejarla incluso encerrada en un recuadro porque esto será importante. Y vamos a ponerle aquí debajo tiempo de vuelo. ¿Sí? Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Ahí está. Ese es el tiempo que dura en el aire nuestro tiro vertical, nuestro tiro parabólico. Muy bien. Esto ya nos da la posibilidad de hacer el cálculo para el caso anterior. ¿Se acuerdan que teníamos que la velocidad era 20 metros por segundo y el ángulo eran 30 grados? Bueno, pues, ¿cómo ven si hacemos ese cálculo? ¿Cuál sería el tiempo de vuelo para aquel caso? Entonces sería, el tiempo de vuelo sería igual a 2 veces por la velocidad inicial, que era 20 metros por segundo, entre g, que es 9.81, y eso lo multiplicamos por el seno del ángulo de lanzamiento, que eran 30 grados. Y cuando hacemos la operación, nos da 2.04 segundos. Entonces ese fue el instante en el que el objeto que lanzamos golpea el suelo. ¿Sí? Se fijan que, bueno, sabíamos que era un poquito más allá de 2 segundos, pero no sabemos exactamente cuánto, ¿no? Y ahora sí, ya lo sabemos. Eran apenas 2.04 segundos. Bueno, pues ya tenemos una forma analítica de encontrar el tiempo de vuelo para cualquier disparo. Siempre que conozcamos la velocidad de lanzamiento, el ángulo de lanzamiento y conozcamos la gravedad del lugar en el que estamos haciendo el lanzamiento, pues podremos encontrar siempre el tiempo de vuelo. Por ejemplo, ustedes quizá han visto imágenes de astronautas en la Luna. En la Luna tenemos la grandísima ventaja de que de manera natural no hay resistencia del aire. Entonces ustedes pueden contabilizar el tiempo que tarda un astronauta en el aire cuando salta. Y también, a partir de echarle ahí un poquito de cálculo sobre la pantalla,
pueden inferir más o menos el ángulo en el que salta el astronauta. Entonces, el ángulo lo pueden inferir de la pantalla, el tiempo lo pueden contabilizar, cuánto tiempo estuvo en el aire, y ustedes pueden sacar la velocidad con la que saltó el piloto, ¿sí? Y esto sería algo que ustedes lo podrían hacer fácilmente. Y para eso nada más tendrán que usar, en lugar de la G de la Tierra, obviamente, la G de la Luna, ¿sí? Bien, eso ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Con toda facilidad. Ahora, ya que sabemos cómo calcular el tiempo de vuelo, o sea, esto, entonces quizá podemos calcular también la distancia a la que llega el objeto. Porque si sabemos que la velocidad en X es una velocidad constante y sabemos que se estuvo moviendo durante una cierta cantidad de tiempo, entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es, déjenme poner aquí una línea para separar. Lo que podemos hacer es decir, a ver, la distancia que va a recorrer esa persona, X, o perdón, este objeto, X, pero para el tiempo de vuelo, sería igual a ¿quién? Sería pues velocidad inicial por tiempo, pero no cualquier tiempo. Aquí en lugar de poner simplemente tiempo, vamos a poner tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Y quién era el tiempo de vuelo? Pues lo acabamos de poner ahí, ¿no? El tiempo de vuelo serían 2 velocidad inicial sobre G, y eso por el seno del ángulo alfa, y finalmente ¿por quién? Por coseno, ¿no? Coseno del ángulo alfa. Entonces se fijan, todo lo que tenemos aquí encerrado, todo esto es ¿quién? Tiempo de vuelo. Entonces lo que estamos haciendo en esta ecuación es calculando la distancia a la que llega un objeto avanzando por el eje de las X en tanto tiempo como el tiempo de vuelo. Por lo tanto, cuando hacemos las operaciones, lo que nos queda es que esta X que se refiere al tiempo de vuelo, pues tiene que ser obviamente la X máxima, el alcance. ¿Y esto sería quién? Pues nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría v sub 0 por v sub 0, nos daría v cuadrada. Entonces nos quedaría v sub 0 al cuadrado. Esto está muy mal, este 2 estaba muy feo, al cuadrado sobre g. Luego nos quedaría 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Pero ¿a quién no le da pereza escribir primero seno de alfa y luego coseno de alfa? Pues a mí sí, ¿no? Y a mucha gente también. Entonces aquí podemos hacer algo que es aplicar una identidad trigonométrica. Resulta que hay una identidad trigonométrica que nos dice que toda esta parte que tenemos aquí, 2 seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo, se puede cambiar por simplemente el seno de 2 veces el ángulo. Y eso haremos. Entonces sustituiremos esto por 2 veces, perdón, por seno de 2 veces alfa. Y finalmente obtenemos una expresión para el alcance. X va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre G por el seno de 2 veces alfa. Y esta expresión pues también hay que guardarla. Esta es la expresión para el alcance. ¿Sí? Este es el alcance. Vamos a ponerle aquí abajito su nombre. De esta manera podremos calcular siempre el alcance de un tiro parabólico. Si nos dicen, por ejemplo, que la velocidad inicial eran 20 metros por segundo, pues no queda más que hacer 20 al cuadrado, dividir entre 9.81 y eso multiplicarlo por el seno de ¿quién? De 2 veces el ángulo de disparo, o sea, de 2 veces 30 de 60. Y vamos a hacer eso para el caso del ejemplo que tuvimos en el video anterior, ¿no? ¿Cuál será el alcance para aquel caso? Pues vamos a ver. El alcance sería igual a 20 metros por segundo al cuadrado
al cuadrado sobre 9.81 y eso multiplicado por el seno de 2 veces 30. Y cuando hacemos la operación nos dice que el alcance de aquel ejercicio era nada más y nada menos que 35.31 metros. Ese era el alcance. Bien, pues ya, ahora sabemos cómo encontrar el alcance de cualquier disparo, ¿no? Una vez que nos digan la velocidad de disparo, la metemos aquí, cuadrado, dividimos entre la gravedad y multiplicamos por el seno de el ángulo al doble. Si el ángulo de disparo son 15, pues aquí vamos a poner 30. Si el ángulo de disparo son 45, pues aquí vamos a poner 90 y lo que sea, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? Con estos análisis ya somos capaces de encontrar el tiempo de vuelo, ya somos capaces de encontrar lo que es el alcance. Nos faltaría determinar cuál es la altura máxima de este disparo. ¿Qué podemos hacer para encontrar la altura máxima del disparo? ¿Qué se les ocurre? A ver, piénsenle, piénsenle. Voy a separar mientras aquí. Lo que estamos buscando es la altura de este punto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasa en este punto además de que el objeto llega a su máxima altura? ¿Qué otra cosa pasa ahí? Efectivamente, ¿no? Resulta que el objeto va subiendo y va perdiendo velocidad en y, y va perdiendo velocidad, y en este punto pierde toda su velocidad en y, y a partir de ahí su velocidad en y ahora es hacia abajo. Entonces en este punto resulta que su velocidad en y es igual a 0, ¿sí? En este punto su velocidad y es igual a 0. Y eso nos tiene que servir de algo, ¿no? ¿De qué creen que nos sirva? Pues nos sirve para encontrar el tiempo en el que el objeto llega hasta la parte más alta de su trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer es que la ecuación de velocidad en y, que es esta, la vamos a igualar a 0. Y de ahí vamos a despejar el tiempo. Este tiempo sería el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta arriba. Una vez que tengamos el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta arriba, ese tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación de altura y con eso obtendremos la altura máxima. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a igualar esa ecuación de velocidad en y a 0. Aquí está esto. Entonces, velocidad en y. Velocidad en y la voy a igualar a 0 y esto sabemos que es igual a menos g por t más velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Y por lo tanto, el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta arriba, que sería el tiempo para llegar a esa altura máxima, le voy a poner este subíndice y mayúscula, sería igual a ¿quién? Pues sería la velocidad inicial sobre g por el seno del ángulo alfa. Este es el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta la parte más alta. Pero si se fijan, este tiempo se parece mucho al tiempo de vuelo, ¿no? Comparen ese tiempo que tienen aquí con el tiempo de vuelo. ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, exactamente. Que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo que tarda el objeto en subir. En cierta forma es algo que ya podíamos intuir desde el principio, pero aquí lo tenemos demostrado matemáticamente, ¿no? El tiempo que tarda el objeto en subir es la mitad del tiempo de vuelo. Entonces tarda un cierto tiempo en subir, tarda el mismo tiempo en bajar y la suma de estos dos tiempos nos da el tiempo de vuelo.
Bueno, pero entonces, como dijimos antes, vamos a sustituir este valor, que es el tiempo que tarda en subir, en la ecuación de altura, para entonces encontrar la altura máxima. ¿Qué nos queda? Pues nos queda lo siguiente. La altura máxima va a ser igual a, sería menos 1/2 de g por este tiempo que tarda en subir al cuadrado. O sea, abro un paréntesis, pongo velocidad inicial sobre g por el seno del ángulo alfa, y todo esto va al cuadrado, porque todo esto es el tiempo. Y luego eso más velocidad inicial por otra vez este mismo tiempo, que sería velocidad inicial sobre g por el seno del ángulo alfa, y eso multiplicado por ¿quién? Pues por el seno del ángulo alfa, ¿no? Seno de alfa. Entonces, recapitulando aquí, lo que tenemos aquí simplemente es t cuadrado, y lo que está aquí es t. O sea, lo que tenemos en esta ecuación es simplemente esta ecuación original, nada más que estamos cambiando t por el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta arriba. Bueno, pues vamos a hacer una simplificación de esta expresión. Voy a escribir primero el término positivo, ¿sí? ¿Qué nos quedará? Lo siguiente, nos va a quedar, esto sería igual a ¿quién? En el término positivo tenemos v sub 0 por v sub 0, eso nos da v sub 0 al cuadrado. Y también tenemos seno de alfa por seno de alfa, eso nos da seno de alfa al cuadrado. Y abajo tenemos simplemente una g en el denominador. Y eso ya está, es el segundo término. Y ahora escribamos el primer término. El primer término era menos 1/2 de ¿quién? Pues tenemos un paréntesis al cuadrado, y dentro del paréntesis tenemos v sub 0. Entonces nos queda v sub 0 al cuadrado. También nos queda un seno al cuadrado, seno de alfa al cuadrado, y nos queda una g cuadrada en el denominador. Pero tenemos también una g fuera del paréntesis. Por lo tanto, una g del denominador se elimina con la g del numerador, y nada más nos queda esto sobre g. Esto es lo que nos queda como expresión para la altura máxima. Y si se fijan, el segundo término de esta resta, en realidad, este segundo término es exactamente igual al primer término, salvo por menos 1/2. En otras palabras, lo que estamos haciendo es que a algo le estamos restando su mitad. Y obviamente lo que nos queda pues es la otra mitad. Por lo tanto, la expresión final para la altura máxima no sería más que la mitad del primer término. O sea, sería v sub 0 al cuadrado sobre 2g por el seno también cuadrado de alfa. Y de esta manera vamos a calcular siempre la altura máxima de un tiro parabólico. Y también vamos a encerrarla porque también es importante. Y vamos a ponerle su nombre. Entonces eso se llama altura máxima. Altura máxima. ¿Sí? Bueno, ya tenemos las tres cosas que andábamos buscando: tiempo de vuelo, alcance y altura máxima. Lo que nos queda aquí nada más es calcular la altura máxima para el tiro parabólico del video anterior, en el que la velocidad de lanzamiento eran 20 metros por segundo y el ángulo eran 30 grados. Bueno, pues metamos aquí los datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Para aquel ejercicio, la altura máxima era 20 al cuadrado sobre 2 por 9.81, y eso multiplicado por el seno cuadrado de ¿quién? Pues el seno cuadrado de 30 grados. Cuando hacemos la operación completa, lo que nos da es que la altura a la que llegó ese disparo era pues prácticamente
5.1 metros. Y si nos damos cuenta, pues al final de cuentas, lo que hemos obtenido a un segundo de vuelo, pues era prácticamente ya la altura máxima. De esta manera, ahora somos capaces de encontrar los 3 puntos de interés, ¿no? Para cualquier lanzamiento en el que conozcamos la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, podemos conocer el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima. Y además tenemos también las ecuaciones paramétricas. Con esto podríamos trazar para cada instante del tiempo lo que sería la trayectoria con los datos de velocidad en X, velocidad en Y, también velocidad total y el ángulo de la velocidad. Y además podríamos poner en un lugar ahí visible cuál va a ser la altura máxima del disparo, cuál será el alcance y cuál será el tiempo de vuelo. O sea, de esta manera podemos, lo que se dice, caracterizar por completo un tiro parabólico. Lo que veremos ahora será un caso así como especial, ¿no? Imaginen que tenemos la posibilidad de hacer un tiro parabólico y podemos hacerlo a un ángulo mayor o menor, pero lo que no podemos hacer es cambiar nuestra velocidad de disparo. Hagan de cuenta que tenemos una catapulta que dispara a cierta velocidad y no se puede regular, ¿sí? Siempre disparará a la misma velocidad. Entonces lo único que podemos variar es el ángulo de disparo. Nosotros pues entonces trataríamos de pensar, si disparo a 90 grados, obviamente este disparo llegará muy alto, pero no avanzará ningún metro porque caerá exactamente encima de mí. Si lo lanzo con un ángulo muy bajo, digamos rasante, de inmediato el objeto que lance pegará con el suelo y tampoco avanzará. Entonces aquí la pregunta es, ¿con qué ángulo tendría yo que lanzar el objeto para que llegue hasta la máxima distancia? O sea, ¿cuál sería ese ángulo óptimo para para tener el alcance óptimo también? ¿A qué ángulo puedo lanzar algo lo más lejos posible? Bueno, pues para ello vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Queremos lanzar algo lejos, ¿sí? Entonces, como queremos lanzar algo lejos, obviamente el asunto está en la ecuación de distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo trabajar con esa ecuación de distancia. Voy a hacer aquí una línea para separar todo. Queremos encontrar el ángulo óptimo, ¿sí? El ángulo óptimo. Esto está muy grande. Queremos encontrar el ángulo óptimo. El ángulo óptimo de lanzamiento. Bueno, pues como dijimos antes, ¿no? Con lo que vamos a trabajar es con la ecuación de distancia. Y dice que la distancia es igual a ¿quién? Pues es igual a... ¿dónde está mi ecuación de alcance? Mi ecuación de alcance es la que vamos a usar más bien, más que la de distancia normal. La de alcance está acá abajo. Dice, el alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre g por el seno de 2 veces el ángulo. Eso es lo que yo tengo que analizar para ver cómo llegar hasta el alcance óptimo. Bueno, pues como dijimos antes, si se supone que la velocidad no la puedo mover y la gravedad tampoco, entonces todo este factor es un factor constante que no va a intervenir para nada, simplemente va a ser un factor de escala. Lo único que puedo variar es el ángulo. Y cuando yo varíe el ángulo, la variación va a estar en función del seno. Entonces aquí en realidad lo que me interesa es cómo maximizar el seno para obtener un máximo alcance. Y para ello vamos a ver cómo se comporta la función seno, ¿sí? A ver, veamos. La función seno, si ustedes recuerdan de cuando estaban chavitos en la primaria, pues la pueden representar de esta manera. Resulta que esta función hace esto y luego vuelve otra vez. Aquí está en 90 grados, aquí está en 180 grados,
Aquí está en 270 grados y aquí vuelve a 360 grados. Esta es la función seno de x, ¿sí? Y el asunto aquí es que en realidad, como yo solamente puedo mover mi ángulo de 0 a 90, en cuestión del argumento, eso significa que si yo puedo ir aquí de 0 a 90, mi argumento se mueve de 0 a 180. O sea, el rango que yo tengo para variar mi seno es este rango. Y en este rango, la función seno tiene claramente un valor máximo. ¿Y dónde alcanza el valor máximo la función seno dentro de este rango? Pues lo alcanza cuando su argumento vale 90 grados. Y entonces lo que necesitamos aquí es que este argumento valga 90 grados. Eso lo escribimos así, ¿no? La condición es que el argumento, o sea, 2 alfa, sea igual a 90 grados. Y por lo tanto el ángulo óptimo, pues tiene que ser 90 entre 2, 45 grados. Y ese sería el ángulo óptimo de lanzamiento. Y también lo vamos a dejar encerrado en amarillo, ¿no? También será importante. Ese sería el ángulo óptimo de lanzamiento. ¿Y cuál sería el alcance óptimo? Pues lanzar precisamente a 45 grados. Por lo tanto, podemos también hacer una nueva línea para escribir lo que va a ser nuestro alcance óptimo. Y nuestro alcance óptimo se va a lograr con el ángulo óptimo, que son 45. Entonces nos va a quedar la velocidad inicial al cuadrado sobre g por el seno de 2 veces 45. Pero 2 veces 45 es 90 y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, el alcance óptimo de un lanzamiento es cuando lanzamos a 45 grados, y eso nos da un alcance de la velocidad inicial al cuadrado sobre g. Y este también vamos a encerrarlo porque también es importante. Y eso se llama alcance óptimo. Al ángulo óptimo no le pusimos un nombre, hay que ponerlo ahora. Eso se llama alcance óptimo. Y el de acá se llama ángulo óptimo. ¿Está abajo? Sí, está abajo. Esto se llama ángulo óptimo. Y de esa manera pues ya podemos saber hasta dónde podemos lanzar el objeto, ¿no? Hagamos la operación para el caso anterior, ¿no? El del video anterior. Nosotros sabemos que lanzamos el objeto con 30 grados sobre el horizonte, porque así lo definimos. Pero con 30 grados sobre el horizonte llegamos hasta una cierta distancia, que fueron 35.31 metros. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde puedo lanzar ese objeto, pero si uso un ángulo óptimo de 45 grados? Pues para eso vamos a calcular entonces ese alcance óptimo. El alcance óptimo para el ejemplo anterior sería simplemente la velocidad inicial al cuadrado, que serían 20 al cuadrado sobre 9.81. ¿Y cuánto nos da esta operación? Pues vamos a ver. Sería 20 al cuadrado sobre 9.81. Y nos da nada más y nada menos que 40 metros con 77 centímetros. 40.77 metros. Y esa sería la mayor distancia a la que podríamos lanzar un objeto que se dispara con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Bueno, de esta manera tenemos ya totalmente caracterizado el movimiento, ¿no? Ahora lo que les propongo es pensar qué sucede cuando nosotros llegamos a este ángulo ideal de 45 grados, ¿no? A ver, veámoslo aquí, por ejemplo. Yo sé que cuando lancé algo a 30 grados, llegó a una distancia de 35.31 metros.
pero cuando lo lancé 45 grados, llegó hasta 40 metros. ¿Qué pasa si yo subo un poco más allá de 45? No sé, a lo mejor 50 grados. Resulta que no llegaré otra vez a los 40.77, sino que llegaré un poco antes. Quiere decir que cuando yo disparo a ángulos bajos, mi alcance va aumentando y aumentando y aumentando hasta que llego a 45 grados. En ese momento llego a mi alcance máximo y cuando comienzo a subir más allá de 45 grados, otra vez regreso a alcances cada vez menores. Esto obviamente nos dice que hay dos ángulos, uno mayor de 45 y otro menor de 45, que comparten el mismo alcance. Y aquí el asunto interesante sería pues ver cómo encontrar esos ángulos que nos permiten tener el mismo alcance, uno por encima de 45 y otro por debajo de 45. Y para ello lo que hacemos es analizar precisamente la gráfica del seno, que es la que nos está dando el alcance. Si se fijan, nuestra gráfica aquí es simétrica respecto a ¿quién? A 90 grados. Pero en realidad este argumento está formado por 2 alfa. Y si es simétrico a 90 grados, en realidad quiere decir que es simétrico para alfa a 45 grados. Eso quiere decir que si yo bajo una cierta cantidad de grados por debajo de 45, voy a tener un cierto alcance, pero si subo esa misma cantidad de grados más allá de 45 grados, tengo otra vez el mismo alcance. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué pasaría si yo lanzo un objeto a 20 metros por segundo, pero no lo lanzo con un ángulo de 30, sino lo lanzo con el ángulo que sea simétrico con respecto a 45. ¿Qué hay que hacer para pasar de 45 a 30 grados? Pues hay que restar 15, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos viendo es que si yo disparo el objeto 15 grados arriba de 45, debo de obtener el mismo alcance. O sea, 45 más 15 serían 60 grados, ¿no? Si yo cambio este 30 por 60, se supone que tengo que llegar exactamente al mismo alcance. ¿Cómo ven si lo hacemos? Vamos a calcular eso por aquí en algún lugar. Aquí nos queda un poco de espacio. ¿Sí? Entonces voy a calcular el alcance, pero para 60 grados. Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar la velocidad, otra vez es la misma que estuvimos tratando, que serían 20 metros por segundo al cuadrado sobre 9.81, y eso por el seno de 60, pero por 2, o sea 2 por 60. Hago la operación y ¿qué nos da eso? Hacemos la operación y nos da efectivamente 35.31 metros. Y ahí estamos viendo que sí, lo que ya habíamos visto en el gráfico se cumple, ¿no? Si yo me subo tantos grados más allá de 45 y me bajo esa misma cantidad de grados de 45, con esos dos disparos logro llegar exactamente al mismo alcance. Por ejemplo, si disparo a 40 y a 50, lo que significa 5 arriba y 5 debajo de 45, llego al mismo alcance. Si disparo a 35 y a 55, lo que significa 10 debajo y 10 por encima de 45, también con estos dos disparos llego al mismo alcance. Y si disparo a 5 grados sobre el horizonte y a 85 grados sobre el horizonte, también llego al mismo alcance, porque aquí estoy 40 por debajo de 45 y 40 por encima de 45. Lo mismo si disparo a 44 grados y a 46 grados, ¿no? Estos dos también me darán el mismo alcance. Bien, pero ¿qué pasa con los tiempos de vuelo de estos dos ángulos? ¿También serán el mismo? O sea, yo sé que lanzando algo a 60 grados, como está aquí, y lanzando algo a 30 grados, como está aquí, yo sé que en ambos casos obtengo el mismo alcance. Pero la pregunta es, ¿también obtendré el mismo tiempo de vuelo?
¿Qué dicen? ¿De quién depende el tiempo de vuelo? Depende de el ángulo, ¿no? Pero fíjense que el ángulo aquí va a variar entre 0 y 90. ¿Cómo se comporta el seno de un ángulo entre 0 y 90? El seno de un ángulo entre 0 y 90 se comporta siempre de manera creciente, solamente en esta parte. Quiere decir eso que para ángulos más altos siempre tengo tiempos de vuelo también mayores. Entonces, la respuesta a la pregunta anterior es no. Si yo disparo a 30 y a 60 grados, los dos disparos van a llegar a la misma distancia, 35.31 metros. Sin embargo, el disparo que yo haga a 60 grados tardará más tiempo en el aire y el disparo que yo haga a 30 grados durará menos tiempo en el aire. Y aquí se da una cierta diferencia en el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, algunas veces se dan unos casos en los que alguien quiere poner al mismo tiempo en un sitio dos objetos, ¿no? Generalmente bombas. Tú quieres lanzar una bomba a este sitio, pero resulta que este sitio, pues a lo mejor es un búnker que está muy bien fortificado, y con una bomba que le pongas ahí no basta. O a lo mejor en este sitio hay dos tanques, está un tanque aquí y está un tanque al lado, y tú quieres poner dos bombas, una sobre cada tanque. Pero si tú lanzas una bomba y luego lanzas la otra bomba igual, va a pasar que cuando el primer tanque se ha destruido, pues el segundo te puede disparar a ti, ¿no? Entonces lo que quieres es que las dos bombas que lances caigan sobre los dos tanques al mismo tiempo, o que las dos bombas caigan sobre el búnker al mismo tiempo. Y para eso lo que hacen es que efectúan dos disparos. Digamos, efectúan un disparo a 60 grados, que tarda un cierto tiempo, y después dejan pasar ahí un lapso de tiempo y disparan otro a 30 grados. Como este dura menos, pero lo lanzaron después, lo que va a pasar es que los dos disparos van a ir en el aire al mismo tiempo. El de más arriba salió antes, pero al final de cuentas los dos llegarán a la misma distancia al mismo tiempo. Y tendrás, ya sea sobre un búnker, el doble de fuego, o sobre dos objetivos separados, pues destrucción simultánea, ¿sí? Aquí lo interesante es poder calcular cuál es el tiempo que tengo que dejar pasar para que estos dos disparos al final de cuentas coincidan cayendo al mismo tiempo en su objetivo. O sea, cuál es ese lapso de tiempo que debo de dejar pasar para disparar algo, digamos, a 60 y a 30 y que ambos caigan al mismo tiempo en su destino. O sea, cómo calcular esa cierta diferencia de tiempo. Bueno, generalmente yo dejo como un ejercicio de puntos extras el cálculo de esta diferencia de tiempo, ¿sí? Nada más aquí les voy a poner un poquito de lo que sería el contexto de cómo hacer eso. Resulta que si yo disparo a 60 grados, pues obviamente tendré un tiempo de vuelo a 60 grados. Y si disparo a 30 grados, tendré otro tiempo de vuelo a 30 grados. Pero el tiempo de vuelo a 30 grados es menor. Entonces yo puedo sacar la diferencia de los dos tiempos de vuelo, ¿sí? Ahora, cuando yo calcule la diferencia de tiempo de estos dos, pues voy a obtener ahí, no sé, 6 segundos o 8 segundos o lo que sea. Y entonces yo lo que tendré que hacer será disparar a 60 grados, dejar pasar esos 8 segundos o lo que sea, y luego disparar a 30 grados, ¿sale? Bien, entonces, lo que dejo como tarea de puntos extras por lo regular es lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes tienen sus ejes, estos son 45 grados, ¿sí? 45 grados, y van a disparar, digamos, primero una cantidad beta de grados por debajo de 45, y luego van a disparar una cantidad de grados también beta por arriba. Y entonces, en función de esta diferencia de grados, hay que encontrar la diferencia del tiempo de vuelo. O sea, lo que les estoy pidiendo es que me encuentren la diferencia del tiempo de vuelo para una cierta cantidad de grados beta
que usamos para disparar por encima de 45 y por debajo, lo que sería algo así como el tiempo de vuelo de un disparo a 45 grados más beta menos el tiempo de vuelo a 45 grados menos beta. Entonces, bueno, traten de a partir de esto llegar a una expresión para calcular esta diferencia del tiempo de vuelo. A ver a qué llegan ustedes por ahí, ¿no? No sé si... No, así, no les voy a dejar ni la pista ni nada. Traten de llegar ustedes solos a una expresión para esto. Hagan de cuenta que un fabricante de tanques les está pidiendo que ustedes calculen esto para que los pilotos no tengan que sacar el cálculo a mano y que puedan hacerlo todo de manera automática. Bien, bueno, pues entonces lo dejamos por ahí y en los comentarios me dicen si consiguieron llegar a esa diferencia del tiempo de vuelo, ¿sí? Ahora lo que haremos es hacer ya un ejercicio que sería con datos así un poco más interesantes. Para ello vamos a una siguiente página. La situación es la siguiente. Tenemos un objetivo a 1400 metros y queremos ponerle encima una bomba con nuestro cañón que dispara balas a 110 metros por segundo. Lo único que tenemos que hacer aquí es definir exactamente el ángulo de lanzamiento, pues para bombardearlo, ¿no? Resulta que nosotros lo que queremos es tener un alcance de 1400 metros. Y para eso sabemos la velocidad, pero no sabemos el ángulo. Entonces vamos a trabajar con la ecuación de alcance. Y el alcance, si ustedes recuerdan, tiene la siguiente forma. Aquí los voy a poner para que lo vean. El alcance es velocidad inicial al cuadrado sobre g por el seno de 2 veces alfa. Entonces vamos a hacerlo. El alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre g por el seno de 2 veces alfa. Ya sabemos a qué alcance queremos llegar. Ya sabemos que estamos en la Tierra y sabemos la velocidad a la que dispara nuestro cañón. Solamente nos falta determinar el ángulo. ¿Y cómo determinamos el ángulo? Pues de la siguiente manera. Lo que hacemos es despejarlo, ¿no? La g y el v sub 0 al cuadrado pues no son ningún problema, porque esto simplemente se va uno para acá y otro para acá y tan tan. Y el seno lo eliminamos con la función inversa al seno que se llama arcoseno. Por lo tanto nos quedaría el arcoseno de x por g sobre v sub 0. Eso sería igual a 2 alfa. Pasamos el 2 dividiendo y lo que nos queda es que el ángulo alfa tiene que ser igual a 1/2 de la función arco seno de alcance por g sobre la velocidad inicial al cuadrado. Y esta sería la ecuación que usamos para encontrar el ángulo para llegar hasta cierto alcance a partir de una velocidad dada. Y este también lo vamos a poner en amarillo porque también es importante. Entonces sería el ángulo para un alcance determinado. Alcance determinado. ¿Sí? Y en nuestro caso lo que queremos es llegar a un alcance de 1400 metros, ¿no? Con una velocidad de disparo de cañón de 110 metros por segundo. Entonces lo que hacemos ahora es precisamente calcular ese ángulo. ¿Cuánto será este ángulo? Pues vamos a ver. Alfa tiene que ser igual a 1/2 de la función arco seno de x. X vale 1400 metros multiplicado por g, que vale 9.81, y eso dividido entre la velocidad del disparo al cuadrado, que vale 110 al cuadrado. Hacemos nuestra operación, ¿sí? 1/2 de arco seno de 1400 por 9.81 entre 110 al cuadrado.
¿Y qué obtuvieron? Obtuvieron indefinido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que indefinido? ¿Que no se puede o qué? Entonces simplemente decimos no se puede y nos vamos a la casa. ¿O qué hacemos aquí? Bueno, pues realmente la interpretación de esto es que con esta velocidad de 110 metros por segundo y bajo esta aceleración de la gravedad es imposible llegar a 1400 metros. ¿Sí? Y eso lo pudimos haber hecho de una manera así más directa, haciendo primero la comprobación, ¿no? Yo quiero llegar hasta 1400 metros con esta velocidad y con esta gravedad. Entonces lo que haría sería ver cuál sería mi alcance óptimo para este problema. Mi alcance óptimo sería la velocidad al cuadrado, 110 al cuadrado sobre 9.81. Y cuando hago esta operación, lo que me da es 1233.44 metros. ¿Sí? O sea, tristemente, no nos alcanza para bombardear a esta persona. Entonces, no podemos, ¿sí? Que en realidad esto es lo primero que debimos haber hecho, ¿no? Comprobar si realmente nuestro cañón nos daba suficiente potencia como para llegar hasta esa distancia. Y ahora vemos que no nos da suficiente potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues traemos un cañón más potente, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser un nuevo disparo, pero con un cañón más potente. Y resulta que el nuevo cañón tiene una velocidad de disparo de 126 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces el cañón anterior nos salió chafa, entonces lo quitamos, ¿sí? Y ponemos un nuevo cañón de 126 metros sobre segundo. Y como no queremos fallar otra vez, pues lo primero que hacemos es comprobar el alcance óptimo. Entonces vemos, ¿el alcance óptimo nos da para llegar a esta distancia? Pues no sé, vamos a ver. El alcance óptimo ahora sería, 126 al cuadrado sobre 9.81. ¿Y cuánto nos da 100.26 al cuadrado sobre 9.81? Nos da 1618.35 metros. Felicidad. Ahora sí podremos bombardearlo, ¿sí? Porque resulta que sí nos da. Él está a 1400 y nosotros podemos llegar incluso hasta 1618. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es efectivamente encontrar el ángulo necesario para llegar a los 1400 y no pasarnos de esa distancia. Para ello usemos la ecuación para el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo tiene que ser igual a un medio del arco seno. ¿De quién? Pues de el alcance que queremos tener, que serían 1400. Eso multiplicado por g, que es 9.81, y eso dividido entre la nueva velocidad de disparo, que serían 126, pero al cuadrado. Y cuando hacemos esta operación, obtenemos que el ángulo que tenemos que usar para poner esa bomba hasta 1400 metros es nada más y nada menos que de 29.95 grados. 29.95 grados. Y de esa manera entonces ya podremos bombardear a esta persona, ¿no? Ya nos sentimos bastante felices, ¿sí? Entonces ya estamos felices como lombrices. Ahora, para dispararle, pues lo que podemos hacer es, como dice aquí, poner el cañón exactamente a 29.95 y bombardearlo. Pero también podríamos poner el cañón en otro ángulo.
Lo primero aquí, ¿cuántos grados está debajo de 45? El 29.95. O sea, esa beta que antes usamos, ¿cuánto vale? Pues esa beta vale 45 menos 29.95 y quiere decir que beta vale 15.05 grados. O sea, si yo ahora me subo esos 15.05 con respecto a 45, obtengo otro ángulo de disparo. Yo puedo bombardear a esta persona con dos ángulos. Puedo bombardearlo con el ángulo 1, que es de 29.95 grados, y también puedo bombardearlo con el ángulo 2, que va a ser 60.05 grados. Con cualquiera de las dos opciones yo puedo bombardearlo. Nada más que lo que va a pasar obviamente es que el tiempo de vuelo de este disparo será mayor y el tiempo de vuelo de este disparo será menor. Ahora sí, lo que vamos a hacer es tirarle ambas bombas y que ambas le caigan al mismo tiempo a este que está ya a 1400. Para eso ahora sí necesitamos calcular la diferencia del tiempo de vuelo. ¿Se acuerdan que hace rato quedó como una tarea pendiente ahí para puntos extras? Bueno, pues al final de cuentas la vamos a necesitar acá. Y resulta que la expresión que usamos para calcular esa diferencia de tiempo es la siguiente. Dice, la diferencia de tiempos para cuando tú subes y bajas una cierta cantidad de grados beta con respecto a 45 es igual a 4 veces la velocidad inicial del disparo sobre g, y eso multiplicado por 0.7071, y eso multiplicado por el seno del ángulo de diferencia, o sea beta. En nuestro caso ese ángulo beta pues vale 15.05, y ya podemos encontrar la diferencia de tiempos de vuelo. ¿Cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 4 por 126 sobre 9.81, eso por 0.7071, y eso por el seno de 15.05 grados. Haciendo toda esa operación, tenemos ahora sí que nuestra diferencia de tiempo de vuelo, ya para este caso en particular de 15.05, es igual a ¿cuánto? A 9.43 segundos. 9.43 segundos. Eso quiere decir que para que ambas bombas caigan al mismo tiempo, yo tengo que disparar a 60.05, dejar pasar 9.43 segundos y después disparar a 29.95. De esa manera ambas bombas caerán a la misma distancia al mismo tiempo. Y para eso pues podemos hacer la comprobación, ¿no? Podemos comprobar ambos tiempos de vuelo, y si hacemos los cálculos nos encontramos que el tiempo de vuelo para 60 grados, bueno, 60.05, ese nos da 22.26 segundos, y el tiempo de vuelo para el caso de los 29.95, ese nos da 12.82 segundos, que efectivamente corresponde a la diferencia que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, pero ahora ya casi para terminar, ya sabemos que hay una diferencia de tiempos de vuelo, que la bala que lanzamos más arriba llega en más tiempo. Si dejamos pasar esa diferencia de tiempo de vuelo, acaban llegando iguales, pero lo que todavía no calculamos es cuál es esa distancia máxima de un disparo y de otro. ¿Lo calculamos ahora? Bien, entonces vamos a hacer una línea aquí para calcular ambas alturas máximas, ¿sí? ¿Cuál será la altura máxima que alcanza el disparo de 60 grados? Pues esa altura máxima, voy a cambiar, esa altura máxima a 60 grados va a ser entonces 126 al cuadrado por el seno
al cuadrado de 60.05 y eso dividido entre 2 por 9.81. Y para el caso de esta altura máxima a 60 grados, lo que nos da por resultado es una altura máxima de 607.49 metros. Esa es la altura que llega el disparo a 60.05 grados. Y la distancia a la que llega el disparo a 29.95 sería, pues, la parte de aquí sería igual 126 al cuadrado por el seno cuadrado, pero ahora de 29.95, y eso sobre 2 veces 9.81. Y el resultado de esta altura máxima a 29.95 grados nos da ni más ni menos que 201 metros con 68 centímetros. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los datos para este par de disparos, ¿no? Ya sabemos cuánto tiempo estuvieron en el aire, ya sabemos cuál es su alcance, ya supimos la diferencia de tiempos de vuelo, ya supimos las diferentes alturas, y si quisiéramos saber en qué momento del tiempo están cada una de las balas, pues simplemente aplicaríamos las ecuaciones paramétricas y lo podríamos conseguir, ¿sí? O sea, con todo lo que acabamos de ver, pues ya le podemos ver hasta los dientes, ¿no? A cualquier tiro parabólico. Podemos encontrar todas sus características. Ya, prácticamente para terminar, vamos a poner otra vez lo que sería el esquema del tiro parabólico y ver algunos detalles en contexto. Tenemos nuestro suelo y tenemos lo que sería la trayectoria parabólica. Sería esta más o menos, ¿sí? Resulta que tenemos una cierta velocidad inicial y un cierto ángulo inicial, ¿sí? Acá arriba tenemos un punto donde tenemos la Y mayor, o sea, la altura máxima, y aquí tenemos el punto donde tenemos el alcance, ¿sí? En este momento el tiempo vale la mitad del tiempo de vuelo, y en ese mismo momento la velocidad en Y es 0. Eso es importante tenerlo siempre en la cabeza, ¿sí? ¿Y qué pasa con otras variables? Por ejemplo, la aceleración. ¿Qué hay con la aceleración? La aceleración todo el tiempo va a ser g y todo el tiempo va a ser constante y todo el tiempo va a ser 9.81. Entonces, si les preguntan en qué momento de la trayectoria de un tiro parabólico la aceleración es mínima, pues en ningún momento. ¿En qué momento es máxima? Tampoco, porque todo el tiempo la aceleración sigue siendo la misma, 9.81 metros sobre segundos hacia abajo, ¿sí? ¿En qué momento la velocidad en Y es mínima? Pues eso sí, es a la mitad de la trayectoria, o en el punto más alto, como quieras verlo. ¿En qué momentos la velocidad es máxima? Por ejemplo, en Y, pues la velocidad máxima en Y es en el momento del lanzamiento de forma positiva y en el momento del choque, pero de forma negativa. Si nos ponemos así estrictos con el signo, la velocidad mínima en Y será en el momento del choque porque será negativa, y la máxima será en el momento del lanzamiento porque es positiva, y la intermedia será 0, a medio camino. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad en X? La velocidad en X todo el tiempo es constante, esa no va a cambiar, y vamos a ponerlo aquí abajo. La velocidad en X es constante, ¿sí? Y con esto pues ya tenemos más o menos resumido todo lo que es el movimiento de lo que se conoce como tiro parabólico, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a abordar, ya habiendo visto todos los tipos de movimiento que se pueden estudiar de esta manera, lo que sería la implicación de lo que son las fuerzas. Hasta ahorita hemos estudiado los movimientos, pero sin analizar sus causas, ¿no? Simplemente hemos estado describiendo cómo se mueven los cuerpos.
A partir de la siguiente clase vamos a introducir el concepto de fuerza y vamos a ver que la fuerza es la que hace que se produzcan estos movimientos. Se puede decir que lo que hemos estado viendo ahorita pues es simplemente cuestiones cinemáticas, ¿no? De cómo se mueve, pero no por qué se mueve. Lo que serían las causas pues los veremos a partir de la siguiente clase. Bueno, pues por ahora es todo y hasta luego.